Yo tenía el ejemplo de mi padre que había ido a España a trabajar en los 2000. Siento que estaba mucho más oscura. Entonces ahora siento que tengo mucha más luz que antes. Al punto de, de decir, o me voy o ¿qué hay para hacer acá? ¿Qué razón tengo yo acá? ¿Cómo hiciste para salir adelante con todo eso? Yo recuerdo mucho una frase que me dijo mi tía, María Eugenia, que ella me dijo, un día a la vez. Era como una sesión de yo estaba, me acuerdo de imágenes mías de estar sentada mirando el techo 4 horas pensando, ¿qué acaba de pasar? O sea, El duelo tiene esa particularidad, ¿no? Viene algo que de repente uno no lo prevé, es algo, digamos, que sorprende a la persona y eso arrasa con el psiquismo. yo te comenté que estuve en una relación que era muy mala, muy violenta y muy horrible. Y justamente cuando pasó lo de mi hermana, esta persona me absorbe por completo. En el podcast, y si deseamos, escucharás historias de personas que luego de atravesar momentos de profunda tristeza, oscuridad e incertidumbre, lograron salir adelante mediante un proyecto de vida y lo hicieron a través del deseo. Un deseo que rara vez surge de la certeza, más bien surge de la falta y de la incomodidad. Porque para desear no hace falta coraje para sostener el deseo en el tiempo. Soy Mili, psicóloga clínica, y hoy te invito a que tomes un boli, un cuaderno, que te prepares un té, un mate o un café y me acompañes en el episodio del día de hoy. Y hoy quiero que todos la conozcamos detrás de cámara. Hola Emiliana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Me presento, hago videos en redes, tengo 29 años, soy uruguaya. Y nada, voy a contar un poquito de mi historia acá con Mili, de mi historia personal, de cositas que me estuvieron moviendo en estos años. Así que espero que les guste este podcast con Mili. Hoy te vemos haciendo teatro en Valencia, te vemos creando tu proyecto de vida aquí en España, te vemos creando contenido que hace reír a muchísimos españoles en principio. Pero yo quiero que viajemos un poquito en el tiempo y hablemos de la Emiliana adolescente que empezó a idear la idea de la migración. ¿Podés presentármela? ¿Podés contarme algo de ella? Sí, a ver, yo cuando era más joven, tipo en la adolescencia, ya estaba como con ideas de emigrar, por la situación que yo tenía en mi casa, un poco también la situación del país en general. Yo veía que, por ejemplo, no alcanzaba o que era bastante más inseguro. Entonces como que ya me empecé a plantear el hecho de otros horizontes. Yo tenía el ejemplo de mi padre que había ido a España a trabajar en los 2000 por el tema de la crisis. Y él venía siempre con oportunidades, venía con capital, o sea, venía bien. Entonces yo ya tenía como esa idea de lo bueno está afuera. También tenía mis tíos que estaban en Chile, que aunque es Latinoamérica, no era Uruguay. Y como que yo veía la idea de emigrar como una solución, ya cuando era más joven. Y después ya cuando fui creciendo se fue forjando al punto de que ya, estoy acá. Entonces ya era una idea que tenía de adolescente. Yo creo que con 14, ya más o menos 13, yo ya tenía la idea de que estaría bueno irse. O sea, como que lo pensaba. Capaz no todavía España como tal, pero lo pensaba. Bien. ¿Y qué estaba pasando en la vida de Emiliana a tus 15 años aproximadamente? A ver, a los 15 años, justamente toda mi adolescencia y temprana juventud, yo pasé por muchas situaciones de bullying durante toda mi vida, hasta más o menos lo que me cambié de liceo, que habrá sido como hasta los 17, 16. Y también, todo lo que tiene que ver con mis problemas de aprendizaje. Yo tengo como muchos temas de aprendizaje y eso también era bastante complicado, estaba como muy frustrada y eso. Y también en mi casa como que, ya te digo, era una situación más con la vivienda más complicado, económicamente era un poco más complicado. Pero eso era como, viste, cuando uno es joven eso no es algo que tampoco te afecte, la verdad. Era más que nada la situación en el liceo, en los estudios. Pero también tenía como, algunos proyectos como cualquier adolescente, ¿no? Con amigos, yo qué sé, tenía mi grupo de baile. Pero realmente era como una etapa de mi vida así fue una de las más frustrantes, digamos, por el tema de los estudios. ¿Y la migración, vos pensás que fue más bien respondiendo a una huida, a una necesidad, o a un comienzo de deseo que podrías haberlo hablado quizás con tus padres, que te podrían también haber dado más fuerza y valentía, porque mudarse de país no es poca cosa? A ver, sí. En ese momento yo lo veía como un deseo, pero ese deseo obviamente atrás escondía como la situación de irse, como de huir de esta situación, hacer un borrón de
de todo lo que yo estaba pasando, borrón y cuenta nueva, como quien dice. Por suerte, en este caso, sí, mis padres, la verdad que con el tema migratorio me apoyaron un montón. Nunca me dieron para atrás, sinceramente, como sí capaz a otras personas. Pero bueno, mis padres en ese sentido siempre me alentaron a irme y como que en ese sentido estuvieron. Pero sí, la verdad que yo creo que era una sensación de ganas de irme, tipo como una sensación de me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Pero obviamente era un deseo. Entonces, atrás de ese deseo yo creo que sí que estaba la sensación de irme, como inminentemente me quiero ir, como así. Pero sí, en ese momento era como me acuerdo que yo como de adolescente me proyectaba mucho en eso, ¿no? De irme, de qué va a pasar cuando me vaya y cuando esté en España. O bueno, en ese momento no decía como un país en concreto, pero era como la idea de irme, ¿no? Bien, era como la luz al final del túnel, aquello que te motivaba a Mm, atravesar situaciones complejas como el bullying, la mm, inseguridad. mm. Emiliana, te voy a hacer una pregunta que seguramente muchos españoles la tienen. ¿Cómo fue que elegiste España o precisamente Valencia? A ver, España, como te comentaba mi padre, cuando yo era más chica, en el momento de la crisis, él venía a trabajar acá. O sea, yo ya tenía la idea de España como un lugar bien, por así decirlo. Y también mis abuelas me comentaban mucho sobre España, sobre su familia, sobre todo mi abuela materna, que es con la que tengo relación. Ella me contaba un montón también de su madre y de, bueno, historias que me contaba. Entonces yo ya tenía como una idea también de España, como bastante, tenía una noción. Y bueno, después ya en Uruguay había mucha gente que había emigrado a España, entonces era como un país que se decía mucho, se nombraba. Y ya cuando me fui haciendo grande fue como, bueno, me voy a España, porque era como también el idioma, era como algo que mm, me traía acá directamente, porque yo la verdad que no podría vivir en otro idioma, no sé, por más de que hable otros idiomas, digo, siento que tengo que vivir en español sí o sí. Em, y después Valencia, la verdad que fueron varios factores. Tenía amigos acá que me hablaban muy bien de Valencia. Y también, bueno, un poco allá en Uruguay más que nada la gente te dice Madrid-Barcelona. No sé en Argentina, pero allá es mucho Madrid-Barcelona. Y Galicia también. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención Valencia por el clima, porque en Uruguay hace frío, llueve, es gris, y acá es como un clima buenísimo y como muy poco frío. Entonces, a mí me re llamaba la atención. Y después estaba hablando con amigos que vivían acá y eso fue como que me orientaron para venir para acá y lo vi como algo bastante posible y la verdad no me equivoqué, porque mis expectativas fueron superadas por Valencia, la verdad. ¿Cuántos años han pasado ya que llegaste? 5. 5 años. En estos 5 años, vamos a usar algo que es un poco cliché, esta frase ni de aquí ni de allá, Mm, que representa mucho a los migrantes. mm. ¿En algún momento de estos 5 años sentiste que no eras ni de acá ni de allá? ¿Cómo lo pensás? A ver, a mí no me pasa algo que veo que le pasa a mucha gente, que es esto de, ay, no me termino de hacer o no me termino, ay, pienso en volver, o la verdad que no. O sea, yo llegué acá y me quiero quedar. Es como, acá estoy, acá me gusta. Sí que obviamente hay cosas que todavía son de choques culturales o de cosas que, bueno, un poco de lo que hablo en mis videos, pero digo, sí que es verdad que al final uno no termina de ser, o sea, de acá del todo, porque yo soy de Uruguay. Y allá, bueno, yo no he vuelto, volví solamente una vez para una cosa puntual, pero al final, claro, hay cosas que te vas perdiendo, terminologías que empiezan a salir que vos no las entendés, o sea, cosas que, porque ya estás desactualizado un poco, ¿no? Más que nada que yo además tengo mi acento tal cual, mi vocabulario también, digo, no ha cambiado nada. Pero, por ejemplo, sí que te pasa eso de decir, bueno, al final no soy tanto, o sea, no soy valenciana, evidentemente, y ya estoy un poco desactualizada, aunque no pasaron tantos años desde que me fui, pero nunca tuve esa sensación de estar incómoda, como decir, ay, bueno, no soy ni de acá ni de allá, simplemente soy y ya está, fluyo con lo que hay y bueno, un poco eso. Bueno, vamos a hablar de esta Emiliana que llegó a España, ¿ok? ¿Cuál es la versión que vos encontrás entre esa Emiliana que llegó a España 5 años atrás y la Emiliana que está hoy acá sentada frente a mí? A ver, la que llegó a España, como que a mí me faltaba mucho mundo. Eh, Cambié mucho mi forma de pensar, de ver las cosas, de verla como soy mucho más paciente, soy mucho más tolerante, siento que tengo mucho más empatía también, con muchas cosas que yo pensaba en el día de ayer, por ejemplo, y ahora ya no. Siento que cambié mucho mi forma de sentir también las cosas. Y bueno, obviamente la madurar, o sea, madurar uno también, que digo, al madurar también. Pero siento que acá como que crecí mucho más a nivel personal. Mi crecimiento fue enorme, la verdad. Que en 24 años en Uruguay siento que era muy plano. Mi forma, ¿no? Era como ese tupper y nada más.
Y acá como que vi mucho mundo, viajé, conocí gente de otros países. Bueno, también la cultura de acá, por supuesto. Entonces como que siento que crecí mucho. Y sobre todo, bueno, al lado mío, en lo personal, siento que crecí también con las cosas que a mí me gustan, que en Uruguay yo no me sentía como anímicamente bien. Y se notaba mucho, ahora lo veo, y como que Emiliana cuando llegó acá era como una persona mucho más desanimada, más bajón, más negativa, más oscura. Más allá de que yo venía con mucha ilusión de estar acá, mucha emoción, siento que estaba mucho más oscura. Entonces ahora estoy como, siento que tengo mucha más luz que antes, al menos eso siento yo. Sí, también lo que puedo aportar yo, que te conozco fuera de este espacio, ¿no? De las cámaras, creo que la Emiliana, corregime cualquier cosa porque es tu historia, ¿no? Creo que es una Emiliana que llegó un poco rota Sí. y que le costó la exposición. Creo que la exposición que estás teniendo acá es más bien del orden del deseo, más bien anudada a lo que querés ser, ¿no? A esta versión, a esta identidad, que tiene que ver con todo lo que estás haciendo y mostrás en las redes. Y eso a mí me apagó muchísimo. Fueron una situación que me reinició, o sea, yo no me la esperaba para nada. O sea, fue como algo muy fuerte para mí y para mi familia, porque bueno, todo un acoso mediático, bueno, una situación de un duelo que fue súper difícil. Y eso a mí me hizo apagarme mucho. Ya estaba apagada. Yo ya venía mal porque no era un lugar donde yo me sintiera cómoda. Venía también de una relación que también era bastante violento, una persona con la que yo estaba en ese momento, que tampoco me sumó con este duelo que yo tenía. Y bueno, ya después de esa situación de mi hermana, también me entran a robar. Bueno, yo creo que te había contado, me entran a robar. Y bueno, fue como todo un montón de cosas que me fueron pasando así, como muy atrás de una atrás de la otra, que a mí me hicieron sentir muy mal. Al punto de, bueno, de decir, bueno, o me voy o qué hay para hacer acá, qué razón tengo yo acá. Y sí, la situación fue esa, de que cuando se muere mi hermana fue como una desconfiguración familiar general. No fue que, o sea, se murió una persona, se murió toda mi familia como existía. Y bueno, era como una situación muy fuerte con todos, entonces, y con mi entorno, porque Uruguay es un país muy chico y también se empezó a correr mucho la pelota y también hacían comentarios, yo quería buscar trabajo y me decían, ay, pero vos sos la hermana de esta, o iba a tal lado, ay, bueno, no sé qué, o sea, siempre había como ese prejuicio porque también fue en la televisión, un acoso mediático, bueno, en fin, fue medio heavy. Y nada, eso fue como lo más, creo yo ya me quería ir, pero ahí fue como, bueno, es irme ya, o sea, ya mismo, tipo, no hay chance. Entonces, bueno, fue un poco complicado. ¿Cómo hiciste con el dolor cuando había tantos frentes abiertos, Emi? Porque tenías el frente de la inseguridad, el dolor y la angustia familiar, la tuya propia Ujú, también. ujú, Tenías el hostigamiento social, ujú, la no posibilidad de trabajar, que el trabajo es una forma de salir de la casa y también es salud, ujú, ¿no? ujú, Y más salir de la casa que estaba prendida a llamas, porque ujú. cuando pasa una situación de pérdida, una situación de duelo, se reestructura todo un sistema familiar, se desmembra todo, se desarma. Entonces, ¿cómo hiciste con todo? ¿Cómo hiciste para salir adelante con todo eso? Yo recuerdo mucho una frase que me dijo mi tía María Eugenia, que ella me dijo, un día a la vez, literal. O sea, yo iba, bueno, hoy vivo, hoy respiro, mañana, pasado, tarán, y así iba, ¿viste? Realmente yo creo que mi cerebro, no sé vos que sos psicóloga, pero mi cerebro realmente disoció la situación. Fue, bueno, está pasando esto, no lo puedo creer. O sea, era como una sesión de yo estaba, me acuerdo de imágenes mías de estar sentada mirando el techo 4 horas pensando, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿qué acaba de pasar en mi vida? O sea, no... Y continuar, como la situación de seguir viviendo. Eh, y la verdad, no sé cómo, o sea, no sé cuál es, no hay como una fórmula, simplemente fue vivir, o sea, como bueno, hay que seguir adelante. Además, yo en ese momento también afronté muchas cosas porque mis padres estaban muy mal, eh, entonces como que los hijos, o sea, nosotros, como que empezamos a tratar de recomponernos como podíamos para poder recomponer también a nuestros padres, imagino que al menos ese fue mi caso, imagino que mis hermanos también, pero bueno, no sé, fue como... No sé si la palabra correcta es disociar, pero fue tipo, darle para adelante. Yo qué sé, es como, bueno, vamos a intentar salir de acá, no sé cómo. Tampoco lo pensaba porque en ese momento también yo tomaba muchos relajantes de estos tipo medicamentos, de estos que no, son como, no sé si decir los diazepam, este tipo de cosas, que me nos lo habían recetado, o bueno, al menos yo los tenía, no sé cómo. Y bueno, como un poco empezando a tratar de afrontar. Y ya después, al recomponerse,
es un poco mejor, ponerle al año, ya estar un poco más estable, pero son cosas que yo hasta el día de hoy lo pienso y me parece como algo, una película, o sea, como algo que no termino de verlo como en mi persona. O sea, como que lo veo como si lo viera en una tele, ponele, algo así. Pero bueno, sí, fue bastante complicado todo. Pero bueno, hay que seguir adelante. Yo al menos, mi pulsión de vida fue, bueno, voy a intentar seguir adelante y bueno, a ver si sale la foto. Y en principio salió la foto, pero bueno, son cosas que igual nunca terminás como de entender y de cerrar y decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta situación? Como bueno, el destino. Bueno, el duelo tiene esa particularidad, ¿no? O sea, viene algo que de repente uno no lo prevé, es algo, digamos, que sorprende a la persona y eso arrasa con el psiquismo porque es muy fuerte de digerir, de elaborar, de separar, es todo junto en un momento y todo cambia alrededor al mismo tiempo y tenés que empezar a... Uno intenta como pulpo, ¿no? Agarrar partecitas y volver a pegar y no se trata de eso porque... Tampoco se trata de hacerlo ya rápido, que todo se recomponga, todo deprisa, porque tanto vos como tus hermanos, como tus padres tienen tiempos distintos de elaboración. Y debe haber sido muy jodido estar en una misma casa viendo cómo cada uno procesaba el dolor de la pérdida trágicamente, como sucedió, en diferentes tiempos, ¿no? Capaz que quizás cuando vos estabas un poquito mejor, tu mamá estaba un poquito peor, o tu papá, y es muy difícil volver a armarse, ¿no? Sí. Es una identidad bueno, que se rompe y hay Sí, que sí, sí. volver a armarla, porque en algún punto dejaste de ser hermana dejaste de ser la hija que eras antes, porque estos padres no pudieron quizás estar siendo padres porque estaban tomados por el dolor, de lo Sí. más normal, digo, ¿no? Cada uno hizo como pudo, pero todos dejaron de ser en los roles que habitualmente tenían. Sí, yo creo que estaba el rol capaz, pero o sea, cambió. Como que yo soy un antes y un después de esa situación. Creo que pasará con todo el mundo. Es un antes y un después. Yo antes de esta situación, yo después de esta situación. Que sigo siendo yo, pero claro, con otros tonos, que no es lo mismo que, por ejemplo, mis padres lo mismo. Son otras personas ahora. Mi familia es toda otra familia. Sigue siendo mi familia, pero es otra familia, como otro modelo, por así decirlo. Sí, bueno, es que esa es la huella del dolor, ¿no? De haber perdido algo muy importante. Y no hablo de perder quizás un trabajo o, no sé, perderse el bus. Hablo de que se pierda un miembro importante de la familia, una amistad importante también, ¿no? O una persona Sí, sí, importante. se perdió, o sea, aparte es una pérdida, no sé si esto psicológicamente tiene algo que ver, pero no es algo que yo me esperaba. Mi hermana no estaba enferma, mi hermana no tenía un problema terminal. Mi hermana un día estaba, yo la saludé, le dije, bueno, Marcela, no sé qué, chau. Y cuando llegué, ya no estaba nunca más. Y estaba el top que dejó arriba de la cama. Y eso fue todo. Y nunca más la volví a ver. Entonces, pero quiero decirte, es algo que vos no te estás esperando. Vos estás esperando llegar a tu casa y que sea todo lo mismo, ¿no? Pero claro, al no estar esa persona, es como buscar la razón de por qué no está y es todavía peor, creo yo. Sí, que eso podríamos ubicarlo como un duelo ambiguo, que es, hay una ausencia física, pero hay una presencia mental, Sí. ¿no? Entonces es intentar rearmar la escena de la vida teniendo en cuenta que una persona ya no está, ¿no? Y empezar como a desinvestir esos lugares, desarmar la habitación, desarmar los planes que tenían juntas, decir, uy, iba al súper con mi hermana, bueno, ahora tengo que ir sola, ¿no? Sí. Y es habitar esa ausencia y creo que en los duelos algo que hablamos mucho los psicólogos es que se pueda nombrar la falta, ¿no? Empezar a hablar de aquello que falta, de la persona, de los planes que faltan porque ya no está esa persona, del dolor, del trauma, de no entender, pero ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento? Sí, en mi familia eso no se habla mucho, la verdad. Ah. Sobre todo mi padre, son cosas que hay música que no puedes escuchar, temas que no puedes nombrar. Yo hablar de mi hermana como tal, a mí me cuesta mucho también porque yo siento que estoy haciendo algo mal cuando yo hablo de este tema. Siento que estoy haciéndole algo mal a mis padres, sobre todo a mi padre. Pero bueno, es algo que también me pasó a mí, yo lo quiero exteriorizar también, ¿no? Es algo que es parte de mí. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi casa nos podemos hablar de, ay, Marcela tal cosa, pero no es como que se habla de,
Por ejemplo, hay música, hay bandas de, por ejemplo, Marama, en mi casa no se puede escuchar. Rombay no se puede escuchar. Bueno, gente que no sabe, pero ella me entiende. Las bandas que digo. Y situaciones, cosas que no se pueden, ¿me entendés? Entonces, es como que yo lo respeto y a mí me cuesta mucho hablar de esto y lo hago contigo porque te conozco. Pero claro, en redes, por ejemplo, es como que no trato de no decirlo, no quiero que le hagan nada a mis padres, siento que si lo hablo está mal. Entonces es como, al final siento que es lo que vos decís, a veces hay que decirlo porque es lo que es. O sea, ¿no? Sí. Bueno, también hay que ver con quién decirlo, en qué Sí, obvio. contexto, con qué función. Acá estamos hablando de Marcela desde el buen recuerdo, desde lo que te generó a vos, porque estás hoy acá sentada, digamos, si tuvieran tus padres sería otra la historia, hay No, que ver obvio, no, no. si lo dicen o no. Pero bueno, te agradezco que sea conmigo, que lo estés pudiendo hablar, Sí, sí, Emi, sí. porque es un tema complejo, ¿no? Y en todo este proceso de duelo, que bueno, el duelo puede durar muchos años, ¿no? Hay diferentes intensidades, pero después con el duelo se convive también, porque el duelo deja una herida y hay que aprender a convivir con ello, ¿no? Y de alguna forma reinventarse y resignificar las cosas. Em, ¿Cuál fue tu momento más solitario en este proceso? Eh, solitario. Bueno, yo te comenté que estuve en una relación que era muy mala, muy violenta y muy horrible. Y justamente yo, cuando pasó lo de mi hermana, esta persona me absorbe por completo. Y yo pensaba que estaba siendo acompañada y estaba más sola que el uno. O sea, literalmente sola, aislada. Esta persona tampoco, yo no podía mucho relacionarme con mis amigas porque no quería, porque no le gustaba, y si salía le tenía que avisar, y bueno, era espantoso. Yo creo que en ese momento fue mi momento más oscuro. Desde que Marcela fallece hasta que yo puedo dejar a esta persona, al final ponerle un límite, cuando yo ya me recompongo un poquito más emocionalmente. Y esto también viene en una situación que él estaba viviendo en mi casa, ya se había instalado en mi casa, y mi padre tuvo, la verdad, en ese momento la pelota, la valentía de decirle, mirá, ándate, o sea, no sé qué estás haciendo acá, porque esta casa es una casa familiar y vos estás viviendo en la casa con mi hija y no es mi hija tiene 18 años, digo, no. Esta persona se va, esto genera un conflicto tremendo, y yo a partir de ese conflicto empiezo como a recomponerme. Yo tengo bastante carácter, pero en ese momento mi carácter no servía de nada, no tenía ningún tipo de carácter, pero cuando empieza a pasar todo esto yo empiezo como a agarrar fuerza y ahí un poco ya poner un límite. A mí lo que siempre me trajo mucho a tierra de no estar sola es que yo tenía un grupo con el que yo hacía baile, que teníamos un grupo de danza, y nunca paramos de ensayar. Y por lo menos tenía siempre esas amigas. Pero esta persona sí. Yo creo que mi momento más oscuro fue cuando falleció Marcela, hasta que pude dejar a esta persona. Ahí estaba bastante sola y bastante deprimida, sí. Emiliana, voy a hacerte una pregunta porque sé que alguno de tus seguidores te la puede llegar a hacer, porque bueno, veo los comentarios, ¿no? ¿Y cómo es que no llorás hablando de tu historia? Yo no soy una persona que llore mucho realmente. O sea, cuando lloro es porque estoy realmente desbordada en un punto muy extremo. Y durante el duelo con mi hermana lloré pocas veces. Lloré más por imágenes, como de ver a otra persona pasándola mal, ponerle a mi padre pasándola mal, pero llorar así como quien dice llorar, me cuesta mucho llorar. No, no lloro habitualmente. Nunca lloré en el proceso migratorio, no soy una persona que llore. Lloro de desbordamiento, de cansancio, de bronca, Sí. pero de tristeza, no. No es una Ujú. cosa que... Yo no soy una persona de llorar. No sé si es algo, pero... ¿Y esa tensión que tiene la tristeza o la angustia, cómo sale? No sé, Emilia, si me vos que sos psicóloga. Yo es que la verdad no sé. Yo sinceramente no sé, no sé, capaz que tengo un tema y no sé. O sea, no soy una persona que llore. No sé, la verdad, la tristeza, no sé, la siento pero sin llorar, no sé. Siento tristeza, obviamente, obvio, pero no me lleva al llanto, no sé. Igual me lleva a no tener ganas de hacer algo, a estar en mi casa, a estar tirada en un sillón. Pero no, o sea, me lleva como, no sé, ansiedad así de comerme, bueno, bajarme un paquete de papitas, eso sí. O sea, a mí me da Ok. mucho por el tema alimenticio. Pero llorar como tal, ¿Y no sé, y la tristeza dónde la sentís en el cuerpo? en la garganta. Mm.
medio nudo capaz, medio cerrado el nudo de garganta y pecho, sobre todo. Sensación de pecho así como cerrado, como apretado esto. Pero no me da por el llanto, me da por, no sé. Bueno, ahí es donde va la tensión, ¿no? Generalmente la tensión de la alegría, de las emociones, el enojo, la tristeza, bueno, todo esto de alguna manera se exterioriza porque es un montón para el cuerpo, ¿no? En algunos es una somatización que después puede convertirse en un síntoma y en otros es como vos, que duele la garganta, que duele un poco el pecho. Y después hay algunas soluciones, o podríamos pensar como salidas fallidas, que lo tienen muchas personas y cada vez más, que es esto de la comida, ¿no? Que van por el lado de los excesos. El exceso del uso del celular, el exceso de dormir, el exceso de socializar, el exceso del gimnasio, el exceso de la comida, que es todo, la boca representa todo esto que tiene que ver con la angustia, ¿no? Uno come para sentirse lleno y tapar ese vacío de la Sí, angustia. sí. Sí, sí, comer así como. No sé si comer en cantidades, pero tipo cosas tipo, por ejemplo, pop. Bueno, no sé cómo dicen en Argentina, pochoclo, creo. Sí. Comía un tacho enorme, me lo comía yo, por ejemplo, no sé, o galletas, cosas como que ahora ya no tanto. Pero sí que es verdad que cuando yo estoy con mucha ansiedad o algo así, me agarra por ahí. O también yo tengo un tema autoinmune y habitualmente se me pudren las encías, me salen, yo qué sé, cosas en la garganta, me enfermo. Cuando me da mucho, yo le digo mucho a mi psicóloga, le digo, me hago mala sangre. Me hice mala sangre y ahí se me pudre la boca. Lo siento, Wow. ¿eh? Lo Sí, siento. Tipo, me pasó una situación así y al otro día digo, ay, ta, ya me hice mala sangre y toda la boca podrida. bien. Pero bueno, supongo que va a Bueno, ser por ahí. yo te hice la pregunta del llanto, no porque, digamos, para mí puede haber llanto o no puede haber llanto, lo hice para que la audiencia pueda entender que no siempre es necesario llorar y que eso sea sinónimo de estar triste. Hay gente que llora de alegría y hay gente que exterioriza como vos de otra manera el dolor y la angustia o la convierten en el cuerpo de otra forma. Em, Así que con esto yo quería pasar una pregunta que tenga más bien que ver con el deseo, con este despertar después de tanta oscuridad. ¿Cómo es o cuándo es que vos viste al futuro como una posibilidad? Eh, Cuando yo tomé la decisión de emigrar, Ujú. eh, yo ahí ya me sentí mejor. O sea, yo empecé la facultad, eso también ya me hizo un poco mejor porque salí de mi casa y eso. Pero ya empecé con ese objetivo de, bueno, yo me voy. Estoy acá, pero yo me voy en breve. Estaba así todos los días, ¿no? Bien. Faltaban 5 años, pero bueno. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Ya, por suerte, después de buscar mucho, conseguí un trabajo. Y bueno, eso me empezó a sacar adelante y mi motivación y mi motor era irme. Era ahorrar para irme, era encontrar los días para irme, Ujú. era buscar el momento para irme. Que ni la pandemia me frenó, porque me vino en pandemia. Pero bueno, sí, yo creo que igual el despertar de la felicidad y el deseo y empezar a vivir fue acá. O sea, yo llegué acá y a mí me cambió la cara. Ya el día uno yo estaba mejor. O sea, era como, ay, qué bueno, estoy bien. O sea, por eso te digo, nunca tuve un momento de esa oscuridad, no la sentí más, sinceramente. Eh, con el tiempo empecé a mejorar y me motivó mucho esta situación de estar acá, de emigrar, de estar en España y me sentí mucho mejor. Entonces, yo creo que cuando migré, ahí empecé como a repuntar. Mm. Bien. ¿Y cómo se sintió llegar a un país donde no te conoce nadie, o donde no te conocía nadie, hablemos en pasado, y que nadie te mire a través de tu historia, ¿viste? Que puede ser como miradas de pena o, bueno, por Sí. ejemplo. Excelente, una maravilla. O sea, yo era mi hoja en blanco. Porque yo lo que siento, al menos con la migración, no sé si a los demás le pasa, pero yo siento como que es una hoja en blanco, que vos te la vas a escribir, vos naces de nuevo. Acá no tenés ni siquiera estudios, revalidado, sos nuevo, estás en blanco. Entonces, la verdad que está muy bueno porque es como, no sé, volver a empezar como vos quieras. Te puedes dibujar como quieras. Acá nadie te va a dibujar, nadie te va a poner un límite. Esto es lo que hay y puedes usar todas las herramientas, ninguna, las que quieras. Entonces, fue increíble. O sea, fue lo mejor. Creo que de las partes que más me hizo volver a construir este personaje que tengo en redes es el poder escribirme de vuelta, que es lo que yo quería hacer, esto. Mm. Bueno, y ahora muchas personas te conocen por videos de minutos o de segundos, ¿no? Sí. ¿Qué te dejas atrás de cámara que no compartís? Mi vida personal. Vos sabés que yo mucho de mi vida Mm. personal en redes no hablo. Realmente
personalidad, bueno, vos me conocés, sabés que es tal cual. Sí, o sea, sí, yo en el sí. video no estoy actuando nada. Obviamente que no hablo. Sí, en los videos, pero bueno, digo, en la vida real. Pero digo, después, la verdad es que es tal cual. O sea, yo, como soy en redes, en persona soy igual. ¿Qué me dejo? Cosas de mi vida personal, problemas que no expongo en las redes porque son problemas míos de mi vida y chau. Pero la verdad que siento que soy bastante transparente. En los videos creo que es bastante yo. O sea, como yo te hablaría a vos acá en privado. No sé. Doy fe de eso. No sé. Y por ahí leo los comentarios, ¿no? O vos exponés comentarios de personas Ay, o sí. mensajes privados, bastante desubicados, bastante hostiles. A ver, existen muy positivos, por supuesto. La mayoría. La mayoría. Sí. Pero existe un pequeño porcentaje que son cargados. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo te afecta, no te afecta? La verdad que no, yo me cago de risa. O sea, la verdad que, mira, ayer justo agarré un comentario que creo que no lo puse, de una señora que me ponía, esta no es tu casa. Bueno. Ella es ahora agente inmobiliario, ¿viste? En las escrituras de mi casa a la basura, las tiramos, no sirve para nada. O sea, esto decís, o gente que me ponía, uno que pone, si seguís hablando así no vas a vender nada. ¿Cómo querés que hable? En turco. Aprendo un idioma y empiezo a hablar en turco. No sé, ¿viste? Gente que me pone comentarios o volvete a tu país. ¿Qué crees que haga? Que rompa en llanto. Esa gente, ¿qué es lo que busca? O sea, a mí me hace gracia. Yo los expongo porque a mí me hace mucha gracia que haya gente que dedique su vida, que no tiene ningún problema honesto, se ve, en ponerme esas cosas. Porque vos y yo, imagino cualquier persona normal, mira algo, si no le gusta, lo hace así y chau, y se olvidó, y ya Claro. ni me acuerdo de lo que vi. Esta gente que se queda y te escribe vos que estás invadiendo. Bueno, ¿qué querés que te diga, Maribel? Yo pago impuestos y hago lo que quiero, ¿viste? Cuando pago los impuestos puedo vivir acá, puedo ir al supermercado, puedo ser una persona viviendo acá. Entonces, es como que los comentarios negativos, te juro que no me afectan. Tampoco los leo como antes. Yo cuando recién empecé, sí que me chocaba más porque yo tenía mucho más hate cuando hablaba. Yo empecé haciendo videos para uruguayos. Y el uruguayo sí que es más hater y más feo, ¿viste? Las cosas que pone. Entonces eran comentarios que la verdad fueron bastante complicados. Al principio no sabía mucho cómo lidiar. Ya cuando empecé a ignorarlos me empecé a sentir mejor. Y cuando ya empecé a hacer contenido que se orientó más a España, ya me empecé a sentir mejor porque la gente, la verdad, al menos no sé, a mí, quiero hablar por mí, los comentarios son todos muy positivos. Yo pocas veces leo comentarios, o sea, los comentarios que saco son uno o dos que son muy graciosos y los pongo en historias, ¿viste? O privados que me mandan. Pero la verdad es que no leo los comentarios. O sea, malos no es de pelota. Perfecto, perfecto. A mí me encanta que lo recalqué en este anterior podcast, como estos mecanismos defensivos que tenés que te protegen ante tanta hostilidad. O sea, es interesante. Yo sé que vos tenés tu espacio de psicología personal y trabajas tu historia y todo, pero es interesante tu postura ante el mundo, ¿no? ¿Cómo filtrás? Eso me parece maravilloso. Y también lo que también me parece maravilloso es cómo obra el deseo silenciosamente en tu vida. Porque bueno, el deseo tiene maneras muy misteriosas de obrar. Y yo recuerdo que vos habías estudiado en Uruguay Sonido. sonido. ¿Sonido e imagen también? No, sonido. Diseño sonoro. Ajá, ¿y por qué lo habías estudiado? Porque me gusta. Sí, Ok, sí. y cuando estudiaste esa carrera, ¿qué fue cómo te proyectaste? Como, bueno, voy a estar trabajando En un stage, en un estudio. A ver, yo realmente nunca, a mí siempre me gustó todo esto. Actuar, bueno, yo hacía baile, siempre me gustó todo esto, ¿está? Pero en mi casa no se fomentó tanto, la verdad, porque en mi casa son profesionales típicos universitarios, que bueno, todo lo que es arte, bueno, no tan así, para divertirse un rato, no es como que vamos a fomentar esta situación, ¿me explico? Entonces yo nunca lo vi como una cosa profesional, yo nunca dije, uy, me voy a dedicar a esto, profesional, quiero vivir. Yo pensaba que no se podía vivir de esto, que era como algo que no se podía. Creo que le puede pasar a mucha gente esto. Y nada, yo en España encontré lo que tanto me gusta, que es esto. Y encuentro que sí, que se puede vivir. Digo, mira, se puede vivir de esto. Acá pude ser, ¿no? Un poco eso. Y allá yo en Uruguay sí que me gustaba, porque por ejemplo el sonido está muy orientado también a algo creativo, aunque yo lo estudié más a nivel teórico y físico y tal. Pero es como algo más creativo. Y me gusta de hecho, pero hoy me quiero dedicar a esto. O sea, esto es lo que a mí me llama. Entonces, bueno, es como lo estudié y me encanta y nunca está mal estudiar y siempre es tiempo bien invertido. Pero bueno, hoy me dedico a otra cosa. Sí.
Bien, pero es interesante cómo a pesar de tantas cosas desafortunadas y, bueno, trágicas que han sucedido en tu vida, cómo es que de alguna manera ese hilo conductor, ese deseo, aunque estuvo con un sonido más bajito, siempre siguió persistiendo y sonando en como atrás del telón, armando como, bueno, probá esto, y si haces esto, y bueno, y veo acá, a ver este contenido. Como que siempre venía como, y bueno, y vamos, y lo intentamos. Y hoy estás con funciones que hacen reír en el teatro a los españoles, haciendo stand-up, haciendo monólogos. Estás haciendo reír y también riéndote vos cuando hubo mucho tiempo donde eso no existió. Y lo resalto porque seguramente entre la audiencia podrá haber personas que estén pasando un momento complejo o que hayan atravesado un momento complejo y hoy las heridas no le dejen quizás ver mucho la luz o experimentar un poco el deseo, porque es incómodo a veces experimentar el deseo, Sí, ¿no? te sentís un poco culpable a veces. Ujú. Y también suena muy lindo, como muchos colores, deseo, pasión, una cosa ahí. Pero el deseo implica arriesgarse, Mm. implica ser responsable y vos sentís culpa, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, entonces hay que buscar el Mm. balance para que haya Ujú. más responsabilidad, obviamente. Mm. Y también lo incómodo del deseo es que hay mucha incertidumbre. Vos no sabés cómo va a salir el proyecto que estás ideando, Claro, no. ¿no? Sí, eso a mí me cuesta. Y te animás igual. Sí, sí, porque no sé, yo al menos me tengo que acostumbrar, que esto lo vi mucho en terapia, me tengo que acostumbrar a que la idea me va a incomodar. A mí me incomodan mucho las cosas que no son seguras y que yo pueda controlar. Entonces a mí eso me incomoda. Y me tengo que acostumbrar a que eso es así. O sea, ¿qué voy a hacer? Es así. Entonces, bueno, me la banco y le meto. Y de momento, bien. De hecho, cuando yo empecé a hacer contenido, tenía otro enfoque totalmente distinto, que vos te acordás cómo era. Sí. Y no estaba cómoda, dije, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar ya, porque no me gusta ya lo que hago. Lo cambié, me incomodó al principio y ahora lo agradezco, porque la verdad que es este contenido el que sí me gusta como estar en este lugar. Y nada, la verdad que siempre lo del teatro lo mismo, cuando me lo propusieron, la verdad me pareció re loco y me dio un miedo bárbaro, me sigue dando un miedo bárbaro. Pero bueno, lo tengo que hacer porque si no, ¿qué voy a hacer? No hacerlo. Es que no, digamos, las grandes cosas se hacen con miedo también, ¿no? El miedo tiene una función que es justamente prepararnos ante lo inesperado. Cuando ya nos bloquea, cuando ya nos inhibe, no está funcionando bien el miedo, ¿no? Claro. Como cualquier emoción, cuando la tristeza, la angustia te inhibe, bueno, no está funcionando Sí, bien, sí, ¿no? exacto. Adecuadamente o funcionalmente, podríamos decir. Sí. Em, Voy a retomar una frase que el otro día escuché en nuestro anterior podcast, en el que vos dijiste, como estoy, salimos. ¿No? Sí, ¿La seguís usando? sí, Ok. Yo considero que esa frase te identifica bastante, te ordena también sí. y te da fuerzas para seguir a pesar del miedo, de las inseguridades normales que uno pueda llegar a tener, de la incertidumbre. Emiliana, ¿cuándo es que vos aprendiste que insistir podía hacerte daño? Insistir. Yo qué sé, desde siempre. O sea, yo siempre. Fíjate que desde que yo estudio, imagínate, desde que soy una niña y a mí no me salen las cosas porque yo tenía un problema. ¿tá? Y claro, yo insistía hasta que lo tenía que conseguir, porque claro, me costaba mucho prestar atención, me costaba mucho todo, pero yo le daba. Y sí que hacía, psicológicamente, genera como inestabilidad, digamos. Pero bueno, es la forma que hay de conseguir al menos en mi caso, de conseguir las cosas. Yo no conozco otra forma que no sea persistir. Yo creo que la gente que sale adelante, que triunfa, que le va, entre comillas, bien o que consigue cosas, no es la más inteligente, es la que más insiste. Es la más persistente, es la que más le da. Lo ves en una carrera universitaria, lo ves en creadores de contenido, lo ves en. Al menos yo, Emiliana, lo percibo así. Ok. ¿Y Entonces. tenés claro cuál es el límite? Para no generar esa desestabilidad. No, por eso voy a terapia. Porque mi psicóloga me dice, ¿te vas para otro lado? Sí. Pasa que, claro, yo quiero todo excelente. Ok. 100%. Y ahora vamos a viajar un poquito en el tiempo, del presente al pasado. Si pudieras hablar con esa Emiliana antes de emigrar, ¿qué le dirías respecto al deseo?
Yo le diría que se va a realizar. Creo. No sé, pienso. Pero bueno, también le diría que banque la toma. Igual la va a bancar porque, bueno, acá estoy. Pero bueno, que le meta y como sea, para adelante. Pero bueno, yo creo que sí que se va a realizar. Yo creo que le diría eso. Te vas a realizar. Sí, Bien, ¿por qué no? me encanta ese empoderamiento, está Claro muy que sí. bueno. Es que, a ver, al final es un poco lo que yo te comenté en el otro podcast. Acá yo estoy plena. O sea, todo lo que yo esperaba está haciendo y más. O sea, entonces al final es lo que yo pensaba, pero mejor. Entonces es como yo también tenía esa duda de la búsqueda que yo tengo en lo artístico y eso, la voy a conseguir y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Estoy bastante contenta. Fueron muchos años, porque fueron desde que yo llegué, ponerle que me puse a hacer videos a los 6 meses de llegar. Hace casi 5 años que estoy con esto y bueno, lleva mucho tiempo, mucha persistencia y mucho laburo, pero sí que se consigue, de a poco, Bien. pero bueno. Anoche, antes de dormir, abrí el WhatsApp y no sé por qué entré a tu mi estado. Sí, a tu estado. Y hay una canción que se llama Tan Lejos. Sí, temazo. Es alto temazo, ¿no? Temazo. Que nos marcó la adolescencia a muchos en Argentina y en Uruguay y bueno, en Latinoamérica quizás. Está muy buena esa canción, Tan Muy, Lejos. muy. Escúchenla. ¿Qué podés decir de esa canción? ¿Qué significa para vos? Es básicamente como un poco la emoción de lo que a mí me trae España y cómo yo lo siento. Sobre todo esta frase que yo tengo que dice, no existe ese frío que te trajo hasta acá. Nada me escribe mejor. Nada. O sea, como que ese fantasma, esa oscuridad, esa nube, se quedó allá, acá no está, y no existe ese frío que te trajo hasta acá. O sea, literal. Es una canción que no te va a gustar de un grupo uruguayo, por las dudas si alguien no lo conoce, pero tiene unas letras muy sentidas y justamente esta canción es, para mí, muy clave, sobre todo todo lo que dice la canción es muy inspirador, al menos para mí, y me representa mucho. Y esa frase para mí es total, totalmente total. Sí, sí, sí. Y la tengo desde que llegué, ¿eh? Esa frase la puse el 18 de mayo del 21, 2 días después de haber llegado. Wow. Y no la quité nunca. Mira, justo la leí anoche. Imagínate. Ni lenta ni perezosa, yo ya encontré. Yo ya tengo la frase. No la voy a cambiar, ¿eh? Está inamovible. Bueno, si algo me llevo esta conversación para la audiencia, como para hacer un resumen de lo que yo entiendo, es que en la historia tuya, Emiliana, se ve cómo el deseo siempre estuvo sonando bajito, por momentos muy alto, y eso pasa en la vida de muchas personas. Pasa que, bueno, hay que escucharlo, hay que verlo, hay que registrarlo, y eso se hace mediante preguntas. Y también mediante pasar y atravesar situaciones complejas donde un poco el mundo se cae, ¿no? Y a veces la identidad también. Y el deseo no es un camino lineal en el que decís, ay, quiero comprarme una casa y es el año que viene. O quiero ser madre y es el año que viene. No es lineal, digamos, pocas veces es lineal. Pasan cosas que es la vida. Somos sujetos biopsicosociales, pueden pasar cosas del orden biológico, del orden social y del orden psicológico, ni hablar, que creo que podría ser una de las más complejas. Y veo que el deseo en vos quizás no estuvo como siempre tan claro, yo quiero, yo deseo, sino que fuiste como habitándolo desde la incertidumbre, desde la duda, desde la pregunta Sí. y desde el miedo. Y esto es lo que quiero transmitir, que no hay una única manera de encontrar el deseo, pero todos somos sujetos de deseo, todos. Y encontrarlo es la misión en la vida. Lo considero como psicóloga también, ¿no? ¿Vos qué pensás? Que sí, que sí. Yo creo que cuando uno se realiza, que yo lo veo, esto que sí es el deseo, yo lo digo como uno se realiza. Objetivos, ¿no? También, yo creo que también hay cosas que uno le mete cuando es chico, ¿no? Esto de tenés que hacer esto, tenés que hacer una familia, tenés que tener una casa y uno cree que ese es el deseo. No, mamita, ese no es el deseo. El deseo es algo que vos te sentís realizado, te sentís como muy pleno, te recorre todo el cuerpo. Yo lo vivo mucho con las redes, cuando me pasan cosas que son gracias a todo el trabajo y el esfuerzo que yo realizo en las redes. Entonces, es como, wow, lo conseguí porque yo lo deseé, lo quise, lo construí, lo tengo. Entonces, y salió de mí, no salió de otra persona que me dijo, tenés que ser madre, tenés que comprarte una casa, tenés que hacerte tal cosa. Entonces, creo que eso es algo como que da más satisfacción, el hecho de que sea lo que vos misma como que tenés adentro. Y también buscarlo es parte, porque yo, por ejemplo, buscaba algo que me haga realizarme y sentir esto que vos decís, el deseo, que yo lo siento como físico también, esto de, ay, qué bueno esto.
Con el tema de las redes, yo no sabía que esto para mí podía ser posible. Yo lo veía como algo muy lejano. Ay, los creadores de contenido, tal. Y al final lo tengo. Y bueno, obviamente no soy yo acá Hannah Montana, pero digo, o sea, es como un camino que se va recorriendo. Y es como lleno de estas metas que se van agarrando y uno se siente mejor. Más allá de comprarse una casa, de tal, que también da mucha felicidad. Y está genial y es una maravilla. Pero al final es como algo que te hace único. También el deseo es algo que a vos, como que a vos te hace esa persona. Al menos a mí personalmente me parece eso. Sí, y también aclarar que el deseo no siempre es la checklist, ¿no? Que uno Totalmente. tiene, comprar una casa, ser mamá, la. No, eso puede ser más bien también del orden de las necesidades. Lo tengo y quiero otra cosa, porque el deseo es el después. Claro. Primero está la falta, ¿no? Te falta éxito en lo laboral, te falta disfrutar del trabajo, te falta la pareja, te falta el amor. Y ahí vas en búsqueda de eso. Hay cosas que ya están armadas. Quiero agua. Bueno, eso es una necesidad, tomás el agua. Pero quiero una pareja, eso se construye. Quiero éxito en lo laboral, eso se construye y lleva tiempo. Y es el tiempo de cada persona. No es que hay un tiempo, digamos, cronológico de en un año, no para nada. Esto justamente combate las frustraciones, ¿no? Que está muy bueno. Y a la audiencia, a ustedes, yo les quiero dejar una pregunta antes de terminar nuestro primer episodio con Emiliana. Quiero que piensen si hay algo hoy en la vida de ustedes que tienen ganas de hacer y que no lo han hecho por creencias limitantes, por miedos, por inseguridades, por el qué dirán, por mandatos. Quiero que lo escriban en un anotador con un boli y que lo piensen. Y no quiero que lo respondan ya ni nada, quiero que sigan escuchando los episodios que van a seguir, que vienen personas con una historia muy interesante también, de reinvenciones más que nada. Y ahí quiero que lo vayan pensando, que sea sin prisa, pero sin pausa también. Así que bueno, Emi, te quiero agradecer de corazón por haber venido a nuestro primer episodio, por haberlo hecho juntas. Te agradezco que te hayas abierto acá, que hayas dejado tu historia sobre la mesa con total confianza y bueno, gracias. Gracias a vos, Mili, y bueno, por este espacio que nada, para mí es como más complicado hablar de lo personal. Pero bueno, nada, muchas gracias a vos y nada, gente, hagan las cosas que tengan ganas de hacer, que la vida es corta, es un minuto, hay que hacerlo. Háganlo, si pueden. Bien, inténtenlo y vayan a ver, por favor, el monólogo de Emiliana, que está buenísimo. Es que, por favor, es el 3 de julio, vamos a estar ahí nosotros, así que... Sí, ojalá salga todo bien, que bueno, le estoy metiendo mucha garra y Sí. se vienen momentos de tensión. Así nos reímos un poco. Ay, por favor, sí, espero que estoy nerviosa. Distendemos, es viernes, así que nada, re bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este primer episodio y los espero en el siguiente, que va a ser muy pronto.